Hola, hola, hola amigos y amigas que están allá viéndonos desde sus casas, desde sus vehículos, desde sus dispositivos móviles. Acá estamos con nuestro primer capítulo realmente, la ansiedad desde la perspectiva holística. Y acá estamos de nuevo hoy muy honrado acompañando a nuestra doctora Lina Sánchez en este gran capítulo que arranca esta temporada de Echando el Cuento. Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Litos, muy bien, ¿y tú? Nuevamente emocionada y agradecida por estar aquí. Quisiera hacerles una aclaración a los que nos ven y nos escuchan hoy. Les habíamos prometido arrancar los capítulos con profesionales acompañantes, ¿cierto? Así es. Pero quisimos darle protagonismo a este tema para arrancar y voy a estar acompañada por Litos en el discurso, en la conversación, pero me voy a encargar yo del desarrollo porque precisamente esta es mi línea de especialidad. ¿Cierto? La experta eres tú. Sí. Sí, como psicóloga clínica que se ha formado como terapeuta holística, ¿cierto? ¿Cómo se percibe y se gestiona la ansiedad desde este enfoque? Genial. Vamos a hablar un poquito de todo. Así es, y yo ya tenía ansiedad por hacer este capítulo. Imagínate, además que ante todo muy agradecidos con todos ustedes porque nos vieron, porque dieron like, porque compartieron y porque especialmente se suscriben a este nuevo canal de nuestra doctora Lina Sánchez. Me uno a ese comentario, estoy gratamente sorprendida por el acompañamiento que tuvimos con el capítulo de presentación, muchas personas enviando mensajitos de apoyo, respondiendo con solicitudes de temas, recomendaciones, a pesar de los problemitas que tuvimos en ese piloto y en este juego experimental que estamos desarrollando. Tuvimos unos problemillas de sonido, nada, para adelante, entonces bueno, muy contenta por la cantidad de personas que conectaron y que nos apoyaron. Y yo espero que con donde ya empezamos a desarrollar tema, pues sean muchas más. Así es, entonces ya saben, si ustedes no se han suscrito, arranquen a suscribirse, denle like a este programa y de una vez nos van recomendando. Además, en los comentarios escríbanos qué temas quisieran que tuviéramos en otros nuevos episodios. Así que arrancamos hoy con la ansiedad desde la perspectiva holística. Lina, cuéntanos qué es la ansiedad y cómo se ve desde la perspectiva de la parte holística, que es tu especialidad. Bueno, como psicóloga holística, pues yo tengo claro que la ansiedad es un fenómeno que va más allá de malestar físico, mental o emocional. Es una manifestación compleja que afecta al ser humano que la experimenta en su totalidad, ¿cierto? Entonces, bueno, se da en varios niveles. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Listo? El primero, el nivel físico. El nivel físico se caracteriza por unos procesos muy interesantes. La respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo simpático, que en este caso no es tan simpático, ¿cierto? Porque se activa y genera mucho malestar, y unos procesos a nivel bioquímico, que muchas veces de pronto desconocemos. Yo repito, conocemos más del universo que de nosotros mismos, entonces aquí empezamos a tener un poco más de conocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema complejo, ¿cierto? Entonces, a nivel físico se da una sintomatología que normalmente nosotros estamos acostumbrados a confundir con el estrés. Y yo quiero arrancar haciendo esta claridad. El estrés y la ansiedad se parecen en la forma en que los experimentamos, pero son cosas diferentes. El estrés es una respuesta fisiológica a algo que está ocurriendo ahora. Sí, o sea, por la preocupación podemos llamarlo así. Sí. Vos tenés un examen para presentarte a un nuevo cargo laboral. Es normal que de pronto el día antes, los días antes, te sientas agitado, tengas dificultad para dormir,
tengas sensación de inquietud, incluso palpitaciones o la frecuencia cardíaca acelerada. Pero una vez presentas el examen, tu sistema debe volver a la normalidad, Sí. ¿cierto? En el caso de la ansiedad, estos síntomas, palpitaciones, taquicardias, temblores, sudoración, presión en el pecho, malestares digestivos, ¿cierto? Ganas de vomitar o ganas de ir corriendo al baño porque se nos acelera la tripa. Ahorita me contabas una anécdota importante, me la cuentas para que les contemos a nuestros escuchas y videntes del programa. Se mantienen, una vez inician, se quedan de manera recurrente y no se desmontan. Aquí, empecemos por ahí, tenemos que hacer una claridad. La ansiedad no se cura sola, hay que tratarla. Así es. Yo le contaba ahorita a Lina detrás de cámaras, cuando estábamos revisando el tema, que yo trabajaba en una empresa y al frente de mi escritorio, pues era como el parqueadero donde llegaba la jefe y tenía un espejo de esos redondos como de centro comercial. Entonces yo tenía como ver el carro cuando llegaba la jefe, y la jefe era un poquito maltratadorcita. Entonces yo la veía y literal me daba dolor de estómago y me tenía que ir para el baño. O sea, como decías tú, mejor dicho, yo la veía y me cagaba. O sea, y literal era el susto, el estrés de decir, ay, ya llegó esta señora, qué pereza. Era un trabajo demasiado estresante. Aquí podemos mencionar dos cosas. Una, vamos a ver cómo nuestra salud intestinal se relaciona muchísimo con nuestra salud mental y emocional. Sí. Esa es una, ¿cierto? Cómo lo que ocurre en nuestro intestino está íntimamente conectado con lo que ocurre en nuestro cerebro, ¿cierto? Esa sensación de evacuar, de ir al baño, es una reacción por un proceso de estrés. Y lo que puede ser una situación estresante porque la jefe es tirana, porque la jefe es maltratadora, porque la jefe es exigente, porque entra gritando, tú lo empiezas a convertir en un estar anticipando su llegada. Ahora, pregunta, para que definamos si era estrés o ansiedad. Cuando la jefe se iba, ¿se te quitaba el malestar? Sí, ya estaba uno un poquito más tranquilo, pero sí, realmente la presencia de ella era demasiado estresante. Entonces, eso era un estrés laboral. Ahora, atiendo muchas personas que esto es sostenido todo el tiempo, todos los días, tienen acoso, tienen sobreexigencia en su entorno laboral y desarrollan un trastorno de ansiedad. Esa expresión aparentemente vulgar de me cago del susto es una expresión coloquial de nuestra cultura que expresa muy bien esto. Sí, así se le nombra a nuestros amigos de Australia que nos están viendo por allá, en nuestra cultura muy del eje cafetero, así lo nombramos. Bueno, yo he visto que hay gente, alguna vez me tocó una pasajera en un avión que creo que el subirse a un avión le generaba estrés y era con su bolsita de papel como hiperventilando, pues como respirando mucho con la bolsita. Eso también es debido a una ansiedad, ¿cierto? Claro, la hiperventilación, el aumento en la frecuencia respiratoria y cardíaca. Mejor dicho, físicamente la experimentación de la ansiedad responde a lo que ocurriría en nuestro sistema si estuviéramos resolviendo una situación de sobrevivencia. Si usted y yo ahorita después del programa salimos de aquí y decimos, ay, qué dicha, vamos a tomar un cafecito allí para celebrar, y vamos pasando y hay una balacera, en 2 segundos corremos las 3 cuadras hasta el café, si nos toca montarnos por encima de un carro, si nos toca treparnos a un árbol, porque el cerebro, a través de, digamos, las herramientas que tiene para tomar nota del entorno, que son pues los órganos de los sentidos, identifica un riesgo e inmediatamente, ¡pum!, activa la alarma. Esto se da en una estructura que se llama la amígdala. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esa estructura. La amígdala dice, pilas, zonas, corran, huyan, ¿cierto? E inmediatamente, esto se llama el eje tálamo pituitaria adrenal, ¿cierto?
glándulas suprarrenales encima de los riñones, son como unas cachuchitas. Mejor dicho, cerebro identifica, prende la alarma y de aquí le mandan la orden a las suprarrenales, que son unas glándulas muy protagonistas en este proceso, riegue adrenalina y cortisol. Y adrenalina y cortisol se riegan y nosotros inmediatamente esto pasa al sistema cardiovascular. Lo que hacemos es lo siguiente, una redistribución energética. ¿Ok? Energía a nuestras extremidades para correr, escondernos, trepar balcones, lo que haya que hacer. Listo. Tenemos que bombear mucho más oxígeno, ¿cierto? Para convertirlo en energía, entonces la respiración se agita, el corazón se agita para redistribuirlo y nosotros, cuando llegamos a un sitio donde nos sentimos a salvo, pues el sistema lo entiende y empezamos a regular. Hasta ahí es estrés. Sí. Hasta ahí es un proceso de estrés natural, ¿cierto? Y que viene a través de los tiempos, porque yo me imagino que los cavernícolas cuando se desaparecía la presa que los iba a atrapar, pues tenían el mismo pensar y sentir. Claro que sí. Entonces, en esa época nosotros éramos cazadores y presas. Entonces había que salir a cazar en la jugada de ser casados, de no ser casados. Listo. ¿Qué pasa? Llegamos allá, probablemente ya no vamos a pedir café. Ya tenemos suficiente adrenalina en nuestro sistema, pedimos un par de aromáticas y en cuestión de 20 minutos el sistema empieza a regular. Entonces, hasta ahí es una situación puntual de estrés, nuestro cuerpo reacciona en modo supervivencia. Las hormonas que se liberaron en las glándulas suprarrenales son la adrenalina, arriba, energía, ¿cierto? Para poder correr y adrenalina y cortisol, ¿cierto? Cortisol, energía, adrenalina, activación. Resuelva su supervivencia, póngase a salvo, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Como decíamos en el programa de presentación, si es un sábado a las 2 de la tarde, yo estoy aquí viendo Los Simpson y de repente mi sistema siente eso mismo que tú y yo experimentamos cuando percibimos la balacera. Pero esta persona con sus órganos de los sentidos trata de identificar qué pasa y no hay nada. Pues hay mucha activación interna, pero no hay ningún estímulo externo que te esté diciendo, huye, corre. Lo primero que pasa es que empezamos a sentirnos muy locos. Sí, claro. Porque no hay coherencia, ¿cierto? Lo segundo que pasa es que pues nuestra mente busca coherencia y ahí nos manda a la manifestación en el segundo nivel, el mental. Entonces empieza a crear contenidos traumáticos, catastróficos, que representen una coherencia con lo que está sintiendo el cuerpo. O sea que en esa parte mental, pues yo entiendo como que se va volviendo algo crónico, ¿cierto? Y ustedes en sus casas se deben de estar sintiendo identificados y ya comparando qué puede ser un nivel de estrés normal a ya ir convirtiendo algo en una ansiedad, ¿cierto? ¿Puede que esa ansiedad sea de algo imaginario? ¿Puede pasar? Sí, muy importante dos cosas que mencionaste, crónico y lo que es imaginar. Crónico significa sostenido en el tiempo. La diferencia entre el estrés y la ansiedad es esa, que la ansiedad mantiene los síntomas. Esta sensación de intranquilidad, inseguridad, miedo, preocupación excesiva se sostiene en el tiempo. Como decíamos ahorita, el estrés se resuelve cuando pasamos por ahí. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el estrés se nos está convirtiendo en ansiedad? Sí. Porque resulta que nuestro sistema sociocultural, no me voy a meter en temas políticos, tan exigente en el tema de la producción, ¿cierto? Nos hace creer que somos hormigas arrieras. Y además tenemos unos estereotipos y unos referentes que nos exigen ser 10 en todo. Tenga carro, tenga casa, tenga ropa de marca, tenga nivel socioeconómico, tenga calidad de vida, consiga, si no compre carne. Bueno, todo este tema, ¿cierto?, de la sobreexigencia en el producir, sea el mejor profesional, Hacienda, si además somos mujeres,
sea la esposa 10, sea la mamá 10, tenga su casa como un 10, pero sea excelente profesional y crezca, proyéctese, ¿cierto? Entonces, un estrés que se sostiene se convierte en una ansiedad. La ansiedad, además de sostenerse en el tiempo, tiene una característica, hablando de lo físico antes de que pasemos a lo mental, y es que los síntomas físicos de la ansiedad generan un círculo vicioso. ¿Cómo así que un círculo vicioso? Pues que me hacen sentir más ansiosa. Por ejemplo, yo les contaba en el capítulo de presentación cómo yo llegué a especializarme en este tema, ¿cierto? Cómo yo viví la ansiedad, cómo empecé a sentirme tan loca y tan incoherente cuando desarrollé el trastorno de pánico. Una de las cosas más traumáticas para mí fue la taquicardia. Porque en correspondencia mi mente empezó a convencerme de que me estaba dando un infarto. Cuando mi hermano estuvo en la clínica, aunque su problema de base no era cardíaco, tuvo una infección en el pericardio y yo me asusté muchísimo porque pensábamos que su corazón iba a fallar, pero además este amigo, pareja, persona tan importante en mi vida que fue asesinado, después del tiro batalló muchísimo, ¿cierto? Y finalmente hace un paro cardíaco. De manera extra, pongámosle este plus, porque ya vamos a leer el entramado de cómo se teje esto. En mi familia hay muchos antecedentes cardiovasculares. Yo tengo un abuelo que murió a los 45 de un infarto fulminante, paterno. Tuve una abuela que se murió de un aneurisma fulminante a los 42 años. Uno empieza como a abrir un cajoncito del miedo a... Sí. Que esto ya tiene que ver con nuestros esquemas mentales, ¿cierto? En mi familia pasan cositas, ¿cierto? El miedo a la muerte, el miedo a morir de esta manera específicamente. Cuando a mí se me desarrolla este trastorno, mi mente busca en ese cajón, saca este material y teje todo un entramado. Entonces, mis pensamientos catastróficos, mi temor a lo que podría pasar, que es lo que tú decías de lo imaginario, sí, la anticipación de un futuro que realmente no existe, tu mente te lo empieza a hacer vivir como si existiera y de manera repetitiva. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que nuestro sistema no diferencia si eso no lo estamos imaginando o lo estamos viviendo. Así es. Entonces, si tú de pronto tuviste un pensamiento, flashback, de algo que viviste traumático, pasado, o de algo que te estás imaginando que puede pasar, futuro, tu sistema puede reaccionar y detonar una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Ahora, lo grave de esto es que, como les decía ahorita, la ansiedad no se cura sola. Si no se trata, entonces esto empieza a crecer como una bola de nieve rodando por una montaña. Y ya podemos estar dormidos y ¡pum!, disparar con una crisis de ansiedad, despertar 3 de la mañana o con un ataque de pánico, sin pensar en algo, como los breques de una casa que se disparan, como una alarma que se dispara sin que haya una amenaza o un peligro real. Así es, yo conozco a alguien que le pasa eso y que a las 3 de la mañana, como tú dices, quedaba sentada y era su crisis de ansiedad y generaba pánico, porque pues imagínate como qué pasó, por qué me desperté así, y estaba ya en ese tema que me imagino que la mente estaba hace rato maquinando y estallar en ese momento. Así es. Entonces, aquí ya entramos del todo al componente mental. Se retroalimentan. Aparecen los pensamientos catastróficos, los pensamientos intrusivos, e incluso los elementos intrusivos pueden ser muy macabros, porque no es un pensamiento súper elaborado. Puede ser una palabra, una sensación, una imagen tipo flashback y ¡boom!, se activa en el sistema. Bueno, entonces, ya para que empecemos a desarrollar componente mental. En la bioquímica también se da, aparte de, digamos, el descompense en las hormonas de la adrenalina y el cortisol, también se da una alteración en algunos neurotransmisores, como la serotonina. ¿Cierto? Y aquí damos pie a algo importante. Muchas personas que sufren ansiedad
también pueden sufrir depresión. Ah, ok. Ahí. La serotonina es el principal regulador anímico, regulador emocional, es como el antidepresivo natural. Y hay personas que no producen esa serotonina. Sí. De hecho, muchas personas lo que hacen es disminuir los niveles de serotonina y esto puede pasar por muchísimas causas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que está en un duelo, o una persona que no fue capaz de gestionar un suceso y pasó de tener tristeza a hacer una depresión, ¿cierto? Ok. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ansiedad, una desregulación en los niveles de serotonina en su cuerpo también puede dar origen a la ansiedad. Aquí es donde vuelve y juega la relación entre salud intestinal y salud mental, porque recuerda que en el intestino, en nuestra microbiota, se produce gran cantidad de la serotonina que necesitamos a diario. Entonces, en resumen, a nivel biológico, la ansiedad es una experiencia compleja entre nuestro sistema nervioso, la relación entre hormonas, sistema nervioso y neurotransmisores. ¿Listo? Bueno, habíamos empezado también a desarrollar un poco a nivel mental, qué es lo que ocurre con la ansiedad a nivel mental. En resumen, a nivel mental ocurren una producción exagerada de pensamientos catastróficos, intrusivos, lo hablábamos ahorita, Así es. y de miedos irracionales. Aquí es donde podemos entender incluso un poquito los tipos de ansiedad. Desde la clínica, la ansiedad se determina en diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, tú has oído hablar del TOC, Sí. un trastorno obsesivo compulsivo. Listo. El trastorno obsesivo compulsivo es un tipo de trastorno de ansiedad donde el paciente se obsesiona, tiene pensamientos repetitivos, preocupantes, catastróficos, por miedo a enfermar, por miedo al desorden, el desorden le produce inseguridad, por miedo a las bacterias, ¿cierto? Y entonces desarrolla compulsiones, comportamientos repetitivos para tratar de evitar el pensamiento o la sensación de inseguridad. Ok. ¿Listo? Entonces, si yo tengo miedo a las bacterias, entonces desarrollo una compulsión por hacer aseo y limpiar con límpido toda la casa. Sí. Ok. Ven, y esas personas que, por ejemplo, son demasiado ordenadas y que tienen ese tema de que tienen que limpiar, organizar, eso también es un TOC, ¿cierto? Eso puede generar una ansiedad. Depende. Hay personas que son demasiado organizadas sin tener un TOC y eso corresponde a su estructura de personalidad. Okay. Sin embargo, el exceso de necesidad de control sí es un indicador clínico, porque lo que está buscando es de manera compensatoria generar seguridad y eso ya nos está hablando de ansiedad. Ya. Listo. Por ejemplo, la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada se puede disparar en cualquier momento, por cualquier cosa, ante cualquier evento y es una sensación general de inseguridad, miedo, ¿sí? Y se da a nivel físico, se da a nivel mental, se da a nivel emocional, bueno, en todos los niveles que vamos a desarrollar en el capítulo. Por ejemplo, las fobias. Ajá. Una fobia es un trastorno de ansiedad, que es un miedo irracional ante un estímulo, una araña. Yo. Yo no tengo fobia, pero sí les tengo mucha perecita. Un ratón, una cucaracha, ¿cierto? Sí. Los ataques de pánico son una manifestación aguda de la ansiedad, donde ya se compromete signos vitales, por ejemplo, hay literalmente una alteración en la frecuencia cardíaca, puede marcar la presión arterial elevada, ¿cierto? Y normalmente está caracterizado por pensamientos catastróficos de muerte, de enfermedad o de temor a perder la cordura, ¿cierto? Entonces aparece el miedo a morir o a estar enloqueciendo. Ajá. Muchas personas en un ataque de pánico se tienen que ir a urgencias. Sí. ¿Ves? Listo. Además, a nivel mental, la ansiedad puede generarnos creencias limitantes, una percepción negativa de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Puede generar también distorsiones cognitivas. Eso es un tema muy interesante, porque esa CT cuenta poner un filtro a la forma en que mi mente percibe la realidad. Yo ensancho lo que puedo percibir y por lo tanto distorsiona la percepción de la realidad, metiendo todo como por un embudito para confirmar mi creencia.
Ok. ¿Ok? Bueno, otra de las características generales es que la mente está en un constante estado de alerta, preocupación, tipo rumiación. ¿Sabes lo que es la rumiación? Sí, sí, Lo sí, que sí. hacen las vacas, eso lo hacemos nosotros aquí. Y nos soltamos, que ese es el componente obsesivo. Engancharnos con un tipo de pensamiento, con una idea, con un temor y no soltarlo. Todo lo contrario, lo hacemos crecer. Sí. Si a nivel físico hay un círculo vicioso, a nivel mental también, ¿cierto? Y entonces ponemos como a jugar todos esos elementos y nuestra mente es muy tesa, es Spielbergiana. Sí, 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 sí. Incluso yo recuerdo cuando a mí me daban los ataques de pánico, cuando me daba la crisis era un infarto. Sí. Yo ahorita les contaba que en el momento en que desarrollé los ataques de pánico estaba toda esta información cardiovascular, el corazón, listo, mis ataques de pánico siempre eran un infarto. Entonces, no solo experimentaba la taquicardia, sino que, por ejemplo, el médico llegó ese día a atenderme el ataque de pánico, el médico en casa me dijo, no, mira, tu taquicardia ya se reguló, si tuvieras un infarto tendrías entumecida esta parte del brazo. Ah, muy bien, mi mente se especializaba y para el segundo ataque de pánico ya había dolor aquí. Es más, bajaba el dolor hasta el dedo del corazón. Sí, entonces todo me decía, no, esta vez sí es un ataque de pánico. Sí es un infarto, no es un ataque de pánico. Y así. Por eso ustedes van a empezar a ver en este momento mucha información donde les dice, no crean al pie de la letra sus pensamientos. Y es real. Cuando hablábamos en el capítulo de presentación que teníamos que ganar la capacidad de desidentificarnos de nuestros procesos y aprender a observar nuestros pensamientos, a esto nos referimos. Listo. Hay otra característica de ansiedad mental y es la hipervigilancia. Estamos como con otro filtro activado para juntar la mayor cantidad de elementos, ¿cierto? Y identificar una alerta, como estar en la jugada, ¿no? Sí. Que nos salvaría la vida si estamos en una situación de riesgo real. Aquí no es, pero entonces se desarrolla. Bueno, y otra de las cosas que a mí me parecen más graves, más abrumadoras, es que se genera una dificultad para conectar con el momento presente, ya sea porque estamos pensando de manera preocupada sobre lo que ya pasó, culpa, que no sirve sino para enfermarnos, que no sirve sino para generar neurosis, y la otra, digamos el otro lado, anticipando, imaginando futuros posibles donde todo mal. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, el mindfulness, que es una de las estrategias para acompañar y gestionar la ansiedad más efectivas, tiene un planteamiento que dice, la vida es todo aquello que está ocurriendo. Mientras tú estás ocupado recordando, revolcando tu pasado, o estás ocupado, preocupado, anticipando tu futuro. Es decir, la vida se nos va sin que nosotros la vivamos. Sí, así es, fuera del tiempo, o sea, porque deberíamos de estar muy en presente, pero lo que tú dices, estamos revisando pasado, a ver en qué fallamos, o revisando, pasando los posibles caminos de lo que hubiéramos hecho en el pasado, y adicional en el futuro, también lo que tú dices, una cantidad de situaciones catastróficas y se nos olvida vivir en el presente. Sí. La ansiedad realmente es un fenómeno muy complejo en términos de dificultad, complejo en términos de un entramado de muchos factores, ¿ves? Bueno, está el nivel emocional, ¿cierto? Entonces a nivel emocional experimentamos todo el tiempo miedo exacerbado, angustia, preocupación excesiva. Y vuelve y juega el tema del bucle. Sí. O sea, un nivel retroalimenta al otro. Puede que tú... Por ejemplo, yo he tenido pacientes que hacer actividad física es uno de los factores protectores o para atender la ansiedad. Van y deciden, están animados ese día y empiezan a trotar. Su frecuencia cardíaca se empezó a subir. Su hipervigilancia está muy enfocada en los procesos biológicos y esa frecuencia cardíaca, pues que lógicamente está un poquito elevada porque está trotando, le indica que va a empezar la ansiedad. Sí. Pienso, me va a empezar la ansiedad.
paso a sentir, Dios mío, me va a empezar la ansiedad. Y ahí la persona puede tener una crisis, ¿cierto? O ni siquiera llegar a la crisis, pero se va para su casa, se va para su zona de confort, va y se esconde, que es una de las manifestaciones a nivel emocional. Muchísima vulnerabilidad. Empiezan a tener bloqueo emocional, bloqueo para relacionarse, no se sienten seguros porque no se sienten coherentes. Entonces esa inseguridad los aísla, ¿ven? Si uno no se siente bien con uno mismo, relacionarse es muy difícil. Es cierto, o sea, es muy difícil de verdad cuando uno no está como muy pleno ir a contar el problema porque se siente uno como modo víctima o no recibe la información del otro tampoco. De hecho, uno de los fenómenos que más pasa es que empezamos a disminuir nuestra autoestima profundamente. Porque no soy capaz con esto, porque además la sociedad sigue teniendo muchas taras donde nos hacen creer que esto es falta de voluntad, que es que no le estás echando ganas. Sí. ¿Cierto? Entonces es culpa mía sentirme así. Entonces, ¿para qué salgo a que la gente me mire como si yo fuera débil o como si yo no quisiera estar bien? Sí, aparte, por ejemplo, cuando uno se organiza, que se peina y no encuentra como ese punto de estar contento, entonces también ¿qué puede pasar ahí? Sí, pues como estamos también hablando de que va ligado de pronto a una depresión. Habrá gente que tiene muchas cosas resueltas en su vida, por ejemplo en el tema monetario, y le dirá a la otra persona, pero si usted lo tiene todo, ¿usted por qué se siente así si lo tiene todo? O sea, y eso va a generar mucha más ansiedad. Hablando de personajes en podcast, hace poco veíamos en este podcast que está tan de moda de los hombres si lloran, Sí. A J Balvin, ¿cierto? Sí. Hablando de cómo perdió conexión con la vida por tener ansiedad y depresión, teniéndolo todo. Teniéndolo todo. Miren, nuestro primer hogar es este, donde nuestro primer hogar es la madre, ¿no? Pero nuestro hogar principal es este, donde nosotros vamos a vivir la experiencia humana con mayor desarrollo, es aquí, ¿cierto? Si yo no me siento cómoda con cómo me veo, si no me siento segura, si no me siento a gusto con cómo funciono, si no tengo una percepción positiva de quién soy, de cuáles son mis capacidades, si hay inseguridad en todas esas miradas de mí misma, la vida no tiene sentido. Así. Ahí sí quedamos como la frase de la película de La Bandera de Rosas, ¿para qué zapatos si no hay casa? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso esto es un tema tan complejo y además porque desde la pandemia, sobre todo, la ansiedad se está convirtiendo en un tema generalizado. Miren, hasta antes de pandemia yo podía tener contratos con otras dependencias, fuera en lo educativo, porque soy educadora en mindfulness, soy educadora sexual, ¿cierto? Me gustaba mucho ese enfoque comunitario educativo. Después de pandemia, el consultorio me secuestró, porque el nivel de personas con ansiedad aumentó increíble, las estadísticas son abrumadoras y por mucha diferencia en porcentaje, las mujeres, la carga mental de la que hablábamos ahorita, ¿cierto? Sí. Entonces, esto, repito, es algo que hay que atender porque no se gestiona por sí mismo, no se desmonta solo. La ayuda profesional es indispensable. Sí, ahí quería yo llegar porque recuerden que este podcast de Echando el Cuento, pues estamos entregando mucha información para que usted de pronto en casa, en sus televisores, en sus dispositivos o los que nos están escuchando a través de otras plataformas, recuerden que esto es información que no reemplaza una terapia. Así que si ustedes quieren una terapia con nuestra doctora Lina Sánchez, pues ustedes saben que acá están apareciendo constantemente los contactos, tanto en Instagram como en Facebook, como en WhatsApp, y nos pueden seguir en este canal, pero recuerden, saquen una cita para que personalizadamente vayan contando el cuento ustedes también y ella los pueda guiar. Recuerden que este podcast no reemplaza una terapia. Súper importante. Además, también quiero que el público en general sepa que el trastorno de ansiedad a veces puede tratarse y gestionarse con psicoterapia y prácticas y hábitos de los que el paciente se encargue en su cotidianidad.
a veces necesita interconsulta con la parte médica, psiquiatría, farmacológica, ¿cierto? Los fármacos no son la solución, son una herramienta que hace parte de la solución. No todo el mundo los necesita, pero hay personas que sí. ¿Por qué entonces en ese caso sería tan importante la intervención de psiquiatría? Porque una persona que tenga estados muy agudos de ansiedad y que se pueda ver muy abrumada por la idea de estar enloqueciendo puede llegar a atentar contra su vida. Oh. Entonces estamos hablando de algo serio. Miren la diferencia entre estrés, ansiedad y la diferencia entre una ansiedad, digamos, que va en una fase inicial a una fase aguda que requiere no solo tratamiento profesional, sino integral. Sí. Listo. Entonces, estamos hablando también del nivel espiritual. No todo el mundo tiene que ser religioso, pero está comprobado que desarrollar fe, que tener una creencia en algo más grande que ti mismo, sí, ¿cierto? En percibir una fuente o una inteligencia superior, divina, te sostiene. Sí, es una esperanza. En estados de ansiedad se pierde mucho el sentido de la vida. Nos podemos llegar a sentir muy solos y muy abrumados, como si esa fuente nos hubiera soltado. Nos sentimos desconectados de nuestro ser y de un ser superior. Entonces, definitivamente explorar y trabajar esta dimensión es muy importante. Y por último, el nivel energético. La dimensión energética en el ser humano ya es algo tangible, lo mencionábamos también en el capítulo de presentación. La física cuántica ya nos enseñó que somos energía resonando. Sí. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos en modo alerta, vibración, todo mal, de esa manera nos relacionamos también con el mundo, o sea, resonamos así, desde la prevención, desde el estar hipervigilantes, desde el estar incómodos, irritables. Así entramos a relacionarnos con lo que nos pasa y con las demás personas. Pero además, la batería se acaba, o sea, hablemos de energía vital, la batería se acaba súper rápido, Sí. ¿cierto? Si tú tienes tu celular con 20 aplicaciones abiertas, en segundo plano, consumiendo, a ti la batería te dura nada, Sí, ¿cierto? es cierto. Tal cual. Entonces, en la ansiedad se siente muy loco estar tan agitado por procesos mentales y físicos, adrenalina, cortisol a tope, pero al mismo tiempo tan agotados, como si tuviéramos el acelerador y el freno estripados al mismo tiempo, Sí. ¿cierto? Entonces, para que nosotros no tengamos que tener el sistema de vigilancia activo, como identificando una amenaza todo el tiempo, ese estado de ansiedad hay que gestionarlo. Ajá. ¿Sí? Para que nosotros además nos podamos relacionar energéticamente de una manera más tranquila, con, digamos, un código, una información que nos diga que podemos estar a salvo y vivir una experiencia gratificante, tenemos que gestionar esa ansiedad. Entonces, la idea es que podamos entender que la ansiedad es un trastorno, una afección multifactorial. ¿A quién le puede dar ansiedad? A cualquier persona. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Qué factores juegan? Pues todos estos que hemos mencionado, pero hay, digamos, aspectos biológicos de base. Hay enfermedades que pueden influir en el desarrollo de un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, una afección tiroidea. Sí. Por ejemplo, un descontrol hormonal. ¿Cierto? Entonces, hay que revisar en cada uno de estos niveles. Pero además, hay muchas personas que somos, en mi caso esto fue así, como vasitos toteados. Digamos, mi familia es ansiosa, hay un componente hereditario, yo ya tengo una predisposición. Sí. Ahí ya está el jardín arregladito, desyerbado, nutrido, con triple 15, no es sino echar la semillita de ansiedad. Y arranca. Listo. Digamos que además crezco en familia ansiosa, entonces yo aprendo a relacionarme así con los demás y con la vida. Sí. Eso moldea mis esquemas cognitivos, mentales y emocionales. Me enseña cómo relacionarme. Pero digamos que además me sucede algo. Vivo una situación
en la que en algún momento, en la que llego a sentirme muy mal o en la que estoy en peligro de muerte. Tengo un accidente, la paso muy mal haciendo una exposición y se burlan de mí, me atracan, ¿cierto? Mío. Listo, tengo un evento traumático que puede ser el detonante. Cuando yo viví esa conjunción de sucesos tan dolorosa hace 25 años y desarrollo este trastorno de pánico y empiezo a buscar con la terapia cuál era la raíz, la causa profunda, que esto es muy del enfoque holístico, me doy cuenta que genéticamente tenía un componente superactivo, que además mi mamá hizo ataques de pánico en su embarazo, porque mi abuela murió a mitad de mi gestación de manera repentina, fue bastante traumático para ella y por derivación para mí, que además mis familias son ansiosas, la paterna es aceleradita, la materna preocupona y somatizadora. Somatizar, poner síntomas mentales, emocionales no gestionados como síntoma físico en el cuerpito. Y que tengo un evento traumático y el vaso se toteó. Pero además empiezo a revisar mi historia y me doy cuenta que yo tuve dificultades para dormir cuando era niña. O sea, ya habían un montón de síntomas que no habíamos identificado, pero que estaban allí. Sí. Entonces, hoy queríamos dedicar este capítulo a la comprensión del fenómeno de la ansiedad. Ajá. ¿Cierto? Desde la mirada holística. Sí. Física, mental, emocional, espiritual, energética. Vamos a hacer un próximo capítulo porque este es un tema muy extenso y la comprensión es indispensable. Tú mismo me decías que interesante poder comprender uno por qué le pasa eso. Claro, y saber por qué no, o podríamos no entender que tenemos una ansiedad, pero está ahí latente. Y seguir quedándonos con el miedo a morir o a enloquecer. Sí. Listo. Entonces, el próximo capítulo va a ser de cómo gestionarla. ¿Cuáles son las herramientas? Mindfulness, respiración consciente, alimentación, suplementación, prácticas espirituales, herramientas psicológicas. Ya nos vamos a dedicar a cómo gestionarla. Sí. Desde un enfoque que le apunte a cada uno de estos niveles. Así es. Quedan cordialmente invitados. Por favor, no se pierdan esa continuidad. Ok, entonces recuerden ustedes allá darle el like, síganos en este canal, por favor compártalo y adicional, recuerden que este episodio de Echando el Cuento no reemplaza la terapia, así que de una vez pidan la cita con nuestra doctora Lina Sánchez. Y ya saben, acá estamos en nuestro canal Echando el Cuento con la doctora Lina Sánchez. Así que recuerden, como la vez pasada lo dijimos, mande el pliolín de buenos días y lo manda ahí pegadito, lo comparte en el grupo de las tías porque esto es necesario para todos. Que esta información sí sea una cadena. Esto no reemplaza una terapia, pero te da herramientas para comprender. Si me necesitas en el 1 a 1, mi consultorio está abierto para ti. Si no, nos vamos viendo en el próximo capítulo para seguir comprendiendo un poco de este cuento de la ansiedad. Nos vemos. Chao, chao.